gracias por este tiempo que nos permites tener a través de estos medios, Dios. Que ahí en el espacio que cada quien ha buscado para recibir esta clase, tú estés ministrando su vida a través de tu espíritu, Dios. Que seas tú obrando sobrenaturalmente en la vida de cada uno, que principios seas tú que enseñes a cada uno de los presentes y que principalmente pongan en ellos un corazón sensible, un corazón dócil para recibir tu instrucción y que no sea palabra de hombre, sino tu palabra la que se manifieste. Gracias, mi Dios, por esta hermosa oportunidad y el privilegio que me das de poder dar instrucción sobre lo que tu palabra dice en el tema del discipulado. Quedamos en tus manos, Dios. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes. Hay 10 personas ahorita. Esperamos que se incorporen algunos otros más. Estuvimos dando una introducción la semana pasada al tema del discipulado y voy a utilizar la presentación que utilicé, la cual voy a subir hoy para que todos los tengan, ¿verdad? Y las puedan repasar sus clases. Así que permítanme. Solo avísenme si están viendo mi pantalla. Sí, amén. Ok, magnífico. En nuestra introducción dijimos que el discipulado es un tema relevante en el quehacer de la iglesia actual y ha sido el tema relevante en el quehacer de la iglesia desde su formación. ¿Desde qué momento se inició la estructuración de la iglesia? Y por eso digo la estructuración de la iglesia, porque la iglesia siempre ha estado en el corazón y en la mente de Dios Padre y de nuestro Señor Jesús. Siempre ha estado. Desde los tiempos de la creación del mundo, ahí ha estado la iglesia, ahí ha estado la iglesia de Dios presente en sus corazones. Y hablando de corazones en el sentido no físico, sino que en el sentido espiritual. Pero dio inicio la iglesia en Pentecostés, capítulo 2 del libro de Hechos. Allí dio el arranque, el banderillazo a lo que es la formación y estructuración de la iglesia de estos tiempos, los cuales nosotros también estamos viviendo. Hasta nuestros tiempos, hasta que Cristo venga, que encontramos en Mateo 28, 19, 20, la gran comisión que Dios nos ha dejado por Cristo y que los dejó a sus discípulos y fue dado en los últimos momentos de Jesús antes de dejar de estar presente en la tierra y subir a los cielos, ¿verdad? Justamente en esos momentos. En Mateo 28, 19 encontramos un mandamiento y la palabra que utiliza en el griego hace referencia a salir del camino, o sea, por tanto, ir, ¿verdad? Esa frase, por tanto, ir, es salir del camino. Y está hablando de salir del camino del mundo, del camino en el que normalmente andaban los discípulos, y que siguieran el camino, no el camino de ellos, sino que el camino dado por Cristo, el dejado por Él. Y eso es experimentar lo que espiritualmente es el cumplimiento de ese mandato. Es ir por el camino nuevo, caminando e ir haciendo discípulos. Dice, por tanto, ir y hacer discípulos. La palabra hacer discípulos no es
hacerlos una vez y ya se acabó, no, es seguir haciendo en el camino, en la medida que yo voy caminando en la vida cristiana, en la vida de crecimiento espiritual, debo seguir haciendo discípulos. Ese es el mensaje que Cristo dejó a sus discípulos, seguir haciendo, ¿verdad? Vas caminando, pero estás haciendo discípulos. ¿Cuándo? Hasta que el Señor se nos lleve a su presencia. Nunca, el mandato no tiene un término, sino es algo continuo, algo que debemos estar haciendo. Eh, y esto es romper y perforar toda filosofía de pensamientos y de creencias fuera de la voluntad de Dios. Y después del advenimiento del Espíritu Santo en Hechos 2, ¿verdad? Fue que los discípulos comenzaron a darle seguimiento a este mandato. Con mucha fe y convencidos de cuál era su llamado, comenzaron a seguir los pasos del Señor Jesús caminando y en el camino discipulando, enseñando el Evangelio y formando discípulos. Esa es la a manera de introducción lo que tuvimos. Así es que soy Rolando Pérez, soy pastor, soy economista y un estudioso de la palabra del Señor. ¿Qué es el discipulado cristiano? El discipulado cristiano es, eh, pues, caminar juntamente con otra persona y mostrar lo que Cristo ha hecho en mi vida, ¿verdad? Mostrar cómo yo he aprendido, qué cosas he aprendido de Él, qué conozco de Cristo, qué conozco de Dios, qué conozco de su palabra, porque en la medida que yo me meto a la palabra de Dios, estoy conociendo a Dios y a Cristo. En la medida que entiendo el mensaje de Cristo dado y su vida, entonces eso puedo compartir porque también eso lo estoy poniendo en práctica en nuestras vidas. Es más que una lección de discipulado en que una iglesia tenga, es más que una clase de discipulado que un seminario se da, es más que eso, ¿verdad? Y es caminar juntamente con alguien. ¿A dónde? En el trabajo, en haciendo deporte, en cualquier lugar, ¿verdad? Yo me pongo la meta de discipular a alguien y puede ser alguien de mi familia que lo estoy viendo constantemente y no necesariamente que le diga, sentate aquí, mira, te voy a discipular, no, ¿verdad? De una manera natural. Cristo así lo hizo, justamente eso, de una manera natural. Y cuando comenzó a enseñarles las verdades bíblicas, ellos prestaron atención. A la verdad bíblica es imposible que eh, se, se, se una persona no tenga que prestar atención a aquello que yo estoy convencido de lo que estoy creyendo, convencido de lo que estoy practicando. Es orar también, ¿verdad? Estar juntos. Y no es que vamos a dejar de hacer, de trabajar, de estudiar o de hacer nuestras comunes labores de la vida cotidiana, sino que juntamente con eso yo puedo estar discipulando. Hablando de esto, en el tiempo en que puedo estar orando por alguien que me he propuesto discipularle, puedo estar pues estudiando algún texto, algún versículo, puedo estar pensando en aquella persona, en fin, tantas maneras de poder mantener una relación de discipulado con aquella persona que Dios me ha puesto en el camino. Bien, habíamos dicho que el versículo 16 de Mateo 28 que dice aquí, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron. Este sentido de adoración habla de lo que estaba reconociendo los discípulos en Cristo. Ya lo reconocían como Dios mismo. Pero dentro del grupo de los discípulos había algunos que
dudaban. En el versículo 18, Jesús se acercó y les habló. ¿A quiénes? A los 12, ¿verdad? A los 12. Y les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Esa es una verdad absoluta. Esa verdad nadie la puede cambiar. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo tiene la potestad hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy la tiene y la va a seguir teniendo hasta su segunda venida y la va a seguir teniendo por la eternidad. Dios así lo quiso. Por tanto, ir y hacer discípulos a quienes, a todas las naciones que hay que ser, bautizándolos. ¿El bautismo qué significa? Es una afirmación de la fe. No es una idea de que con el bautismo se van a proteger de los malos espíritus o algo parecido, ¿verdad? No, sino la persona está convencida de que cree en Cristo, está convencida de que tiene una vida eterna y está convencida por fe en que Cristo mora en su vida y que ha entregado su vida al Señor. Entonces el bautismo es una confirmación, ¿verdad? Está confirmando la persona cómo es su fe y que le dice a la iglesia, miren, yo soy una persona como ustedes. Y la iglesia asume la responsabilidad de ministrarlo, de discipularlo, de cuidarlo, porque llega a formar parte de una iglesia. ¿Y qué más deberían de ser? Enseñarles. ¿Cuáles las cosas que deberían de enseñarles? Todas las cosas que Cristo les mandó y no solamente enseñarles, sino que guardarlas, ¿verdad? Guardarlas en su vida, atesorarlas. ¿Por qué? Porque en un momento determinado ellos se van a convertir también en discipuladores. ¿Y hasta cuándo hay que hacerlo? Hasta el fin del mundo, o sea, hasta que el Señor nos dé vida. También decíamos que Mateo, capítulo 10, eh, este creo que es Lucas, nos afirma que en el versículo 13 después subió al monte y llamó así a los que él quiso. Hablando de lo importante que fue el momento en el cual los discípulos eh, fueron, le fueron entregados el mandato de ir y hacer discípulos. Fue en un monte. Y en el mismo monte también Cristo los llamó a los 12. Y este es el monte de los olivos, ¿verdad? Ahí recibieron el apostolado, pero también ahí recibieron el mandato de ir y hacer discípulos. Y estableció los 12 para que estuviesen con él. Y la idea de que estuviesen con él es que que aprendieran del Señor en esos 3 años y medio que pasaron con él, todo lo que pudieran aprender, cómo él actuó, cómo él habló, cómo él hizo milagros, cada cosa, ellos deberían de atesorar esos momentos. Y ese fue parte del discipulado que el Señor Jesús utilizó con sus discípulos, que estuvieran y que le tuvieran autoridad también. Eh, En Hechos 2 dice, el día de Pentecostés, una fiesta judía celebrada 50 días después de la Pascua, celebraban las primicias de las cosechas. El día de Pentecostés también las primicias de la cosecha del trigo eran presentadas a Dios. Así que el día de Pentecostés se llama también el día de las primicias. Y justamente en el día de las primicias, en el día de Pentecostés, en el Antiguo Testamento, Israel recibió la ley en el día de Pentecostés con el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento la iglesia recibió el Espíritu de gracia en plenitud. Los lugares que se van mencionando en la Biblia tienen importancia. No están colocados solamente por el azar, sino tienen un propósito. Y en este caso, como vemos, en el mismo día de Pentecostés, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel recibió la ley, pero en el Nuevo Testamento eh, inició la iglesia y recibieron el Espíritu Santo de gracia, de plenitud del Señor Jesús.
Él me decía, esta es mi familia. eh, aquí estoy yo, mi hijo mayor, unos amigos, la novia de mi hijo menor, mi esposa y mi cuñada y mi hermano, ¿verdad? Mi hermano Nelson Reinaldo es el director del Ministerio 5E y que él radica en la Ciudad de México. Bien, ahí nos quedamos. Luego íbamos a introducir el tema hoy de trabajar con el primer concepto. Les dije que íbamos a examinar el primer concepto. Eh, el primer concepto de lo que dan en los estudiosos, ¿verdad? Vamos a estudiar un poco un par de conceptos. El discipulado cristiano. Esta es la clase 2. Aquí comenzamos ya con el tema de este sábado, esta semana. Las definiciones de discipulado. Vamos a tomar la primera definición. Esta es hecha por una persona, por un erudito eh, cristiano que definió el discipulado de esta manera, ¿verdad? Y le puso, dice, el discipulado cristiano es un proceso de crecimiento espiritual y de difusión de la fe. Dos cosas, ¿verdad? Que tiene como objetivo que los creyentes se parezcan más a Cristo. Bien interesante esta definición de lo que es el discipulado. Primero, afirman que es un proceso, ¿verdad? Y el proceso es un crecimiento espiritual. Y este proceso nos habla de, de una transformación interna del corazón, basada en la relación con nuestro Señor Jesús. De eso habla el proceso de crecimiento. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Eh, el, lo interesante con estas definiciones es que dicen cosas profundas, pero no desmenuzan lo que sostienen como parte de esas cosas profundas. En este caso vamos a ver que es un proceso de crecimiento espiritual y la Biblia dice que todos tenemos de ir creciendo de gracia en gracia. Dice que también que mire cada quien como sobre edifica, ¿verdad? En Corintios, pero que la base del fundamento ya fue puesto, pero que cada quien mire cómo sobreedifica. O sea, estamos en la responsabilidad como creyentes de sobreedificar espiritualmente en nuestra vida. Y para eso es también el discipulado, ¿verdad? Entonces debemos de crecer. ¿Y cuál es el proceso de difundir la fe? ¿Cómo le llamamos actualmente al proceso de difundir la fe? Le llamamos evangelismo, ¿verdad? Todos, de alguna manera tenemos que estar evangelizando. Y evangelizar, hay distintas maneras de evangelizar, hermanos. Ah, se puede evangelizar, pues, en un bus de la persona que vivo aquí a la par. Y si tengo pena y me cuesta, ¿verdad? Entonces siempre sugiero que anden un tratado, un tratadito, ¿verdad? Con disculpa, ¿verdad? Mire, discúlpeme, ¿verdad? Pero siento en mi corazón darle este tratado, ¿verdad? Si quiere leerlo, lo puede leer o lo que usted quiera, ¿verdad? No está obligado a leerlo, pero a mí me ha hecho, me ha cambiado la vida, porque está hablando del cambio de vida que sugieren en los tratados, ¿verdad? Cuando toma uno la decisión por Cristo. En pocas palabras, ustedes pueden identificarse con la persona y darle. No solamente ir y regalar, ¿verdad? Puede hacer, Dios obra sobrenaturalmente, pero cuando es de manera personal y uno quiere regalar algo, decirle, no tengo algo que darte, pero te doy esto. Otra manera de evangelizar ahora
a través de las redes sociales, en vez de estar escribiendo y haciendo otras cosas a través de las redes sociales, yo puedo no a la loca, ¿verdad? Estar diciendo cosas del evangelio, que no es malo, pero si lo hago de manera objetiva, con una persona en especial, pidiéndole permiso, ¿verdad? Mira, quisiera hablar de esto contigo, si me permites, escribiéndole. Y entonces comienza a compartirle la fe. No necesariamente escribirle 30, 40 palabras en un solo mensaje, sino pequeñas cosas que le han hecho impacto en su vida, de las cosas que usted se recuerda, que han sido aquellas que le tocaron su corazón. Versículos, por eso es importante memorizar versículos. Por eso es importante estar leyendo los Nuevos Testamentos, el Nuevo Testamento, especialmente los cuatro evangelios, para conocer de la vida de Cristo, ¿verdad? Conocer la vida de Cristo. Entonces, es importante esto. Y hay otras maneras de hacerlo. Las redes sociales, como decía, es un buen momento de hacerlo ahora y utilizarlo de buena manera. El objetivo que aparece ahí es enfocado hacia quién, un creyente, ¿verdad? Una persona nacida de nuevo. ¿Y que cuál es el objetivo de esta persona nacida de nuevo? Que se parezca cada vez más a Cristo, ¿verdad? Ese es el objetivo, que se parezca cada vez más a Cristo. Como digo, son definiciones muy certeras, eh, pero que no se explican. Ahora estoy intentando explicar algunas de esas definiciones. Entonces, para parecerme cada vez a Cristo, hay tres cosas que yo sugiero, ¿verdad? Estudiar su vida, y eso, para eso tenemos los evangelios, para estudiar la vida de nuestro Señor Jesús, aprender de sus enseñanzas, y lean las bienaventuranzas. Qué enseñanzas tan preciosas las que hay, quiero decir, en las parábolas del Señor Jesús. Hay unas enseñanzas tremendas. Lo lindo en muchas parábolas, en la mayoría, es que después que él dice la parábola, él explica la parábola. Y esas enseñanzas son tesoros, ¿verdad? Y a uno conoce el corazón del Señor Jesús cuando estudia las parábolas de nuestro Señor, las palabras que él dijo y con qué propósito las dijo. Y tercero, vivir de acuerdo a sus valores, no a mis valores, ni a los valores de una familia, ni a los valores de un país o una ciudad, no, a los valores de Cristo, lo que Él reflejó en su vida de acuerdo a los evangelios, ¿verdad? Entonces, esas son tres cosas que a mi criterio son, eh, me ayudan a mí a parecerme cada vez más a Cristo. Estudiar su vida, porque de esa manera lo voy a entender y conocer, aprender de sus enseñanzas y ponerlas en práctica y vivir, ¿verdad? Poniéndolas en práctica de acuerdo a sus valores. Entonces, la máxima meta, como estaba escrito ahí, Efesios 4:13, que dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. O sea, una fe, un bautismo, un solo Dios, como bien lo explica él en Corintios, Pablo, una fe y la unidad del conocimiento, o sea, no un conocimiento variado, que yo conozco a Cristo aquí, no es que aquí dicen una verdad, no, lo que la Biblia dice, ¿verdad? Lo que la Biblia dice. Y conocer al Hijo de Dios, y llegar a ser un varón perfecto. Y esa perfección es a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Algunos se preguntarán, bueno, ¿y qué es la plenitud de Cristo? Perdón. La plenitud de Cristo, la misma Biblia lo define. Yo tengo el versículo aquí.
La plenitud de Cristo está descrita en Efesios 2, del 9 al 10. Y dice, porque en Él, está hablando de Cristo, ¿verdad? En Él habita corporalmente, o sea, eh, cuando Cristo resucitó, resucitó con un cuerpo, porque estando con los discípulos, a Tomás se le presentó y le dijo, mira, no seas incrédulo, Tomás, cree, mira mis manos, estaban horadadas, ¿verdad? Y le dijo, esto es el hecho de que estuve en la cruz, pero hoy ya no estoy en la cruz, hoy estoy aquí contigo. Cuando dice habita corporalmente, en toda la plenitud de la deidad, cuando Cristo resucitó, resucitó en cuerpo, en vida y espiritualmente, o sea, en todo lo que él representaba en un hombre y en Dios mismo, ¿verdad? Entonces, y eso significa justamente esa palabra, deidad. Deidad significa que Cristo fue 100% Dios, o sea, es 100% Dios y 100% hombre. Vivió como hombre, sufrió como hombre y se presentó como hombre y como hombre padeció, de acuerdo a lo que dice eh, Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Que ahí dice que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, como hombre fue a la cruz y murió por nuestros pecados. O sea, Él llevó los pecados nuestros, los asumió en su vida y los llevó a la cruz y allí quedaron crucificados. Y Dios lo vindicó, Dios lo restauró, Dios le dio no una vida nueva, porque ya la tenía, sino por haber obedecido, por haberse sometido a su Padre, Dios le dio más exaltación y le dio toda autoridad a su Hijo. Eso nos dice en el capítulo 5 del libro de Hebreos, ¿verdad? Porque dice que Cristo aprendió la obediencia en los tiempos de su carne, o sea, hablando cuando él estuvo aquí. Y especialmente en aquel momento cuando él estaba en el huerto del Getsemaní y oraba a Dios y le decía, Señor, pasa de mí esta copa y no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ya varias veces he explicado este versículo, después me voy a tomar un tiempo en otro momento para hacerlo. Entonces, Cristo es la cabeza de todo principado y toda potestad. Entonces, eso es Cristo, ¿verdad? Eso es justamente lo que nos está diciendo esta plenitud de Cristo. La plenitud de Cristo es esto, que Él es 100% Dios y Él es 100% hombre. Y Él tiene toda la autoridad y sobre todo principado y sobre toda potestad. Y Él lo confirmó, ¿verdad? Tengo toda la autoridad. Por tanto, id y hacer. O sea, no van eh, al, al a ver qué le sale, ¿verdad? Yo voy a estar por ahí, ¿no? Eh, Cristo les dijo, yo tengo toda la autoridad y además de eso voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Cristo jamás nos va a dejar, siempre va a estar con nosotros, siempre está cuidándonos, siempre está intercediendo por nosotros en los cielos cuando nos están acusando de las cosas malas que hacemos, de los pensamientos malos, de nuestras acciones que no son correctas, porque esas salen cotidianamente en nuestras vidas. Entonces, eh, un cristiano tiene que estar metido en la palabra y con esto, repito, ¿verdad? No es que esté diciendo que cada cristiano debe dejar de trabajar, debe de hacer cualquier cosa, dejar hasta su familia y leer la Biblia todo el día. No, 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 no estoy diciendo eso. Cada vez que tengamos oportunidad, siempre apartemos un espacio para el Señor. Cada vez que Dios ponga en mi vida, en mi corazón, la necesidad de ir a la palabra, háganlo. Hoy tienen tantas formas versátiles de hacerlo. Ándenla en su teléfono. En vez de estar viendo cosas en Face, en Instagram,
y en otras plataformas, en YouTube, vayan a una aplicación y lean texto. Buscan, hay aplicaciones de devocionales y ustedes pueden ir sentados y leer un devocional y le van diciendo a la par, si quieren evangelizarlo, le pueden enseñar, le pueden decir, mira lo que dice la palabra de Dios, sin ofenderlo, ¿verdad? Sin faltarle al respeto. Entonces, así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré y te sostendré con mi diestra victoriosa. Esa es la promesa de Dios dada a Isaías y al pueblo de Israel, pero también es dada a nosotros. Porque Dios sabe, estamos en un mundo difícil. Dios sabe que estamos en un mundo en el cual constantemente nos está motivando a hacer las cosas que a Dios no le agradan. Dios lo sabe, Dios lo conoce y sabe que tan difícil para mí es o dejar el cigarro o dejar eh, de, el problema de, del, algunos le llaman machismo esto, ¿verdad? Pero no, el problema de las mujeres que tengo una esposa, pero me le queda viendo una y hasta que se pierde por allá, ¿verdad? Y si lo único que me falta es sacar la lengua, si soy más atrevido, hasta enamoro a, a una chica. O sea, ahí, desde ahí ya estoy rompiendo la promesa que hice en el matrimonio con mi esposa. ¿Verdad? O sea, yo tengo que respetarla y ese es mantenerla en la mancilla, dice el texto de Pablo, ¿verdad? El matrimonio mancillado, o sea, limpio, ¿verdad? Sin algo, sin nada que entorpezca ni tampoco limite eso. Entonces, los elementos que encontramos en esa definición. Un discípulo, un creyente, uno recién nacido, nacido de nuevo, un propósito, ¿verdad? El propósito es el crecimiento espiritual y la difusión de la fe. Ya vimos que la difusión de la fe es el evangelismo. Y recordemos de nuevo que es el crecimiento espiritual. Es el proceso de transformación interna del corazón basada en la relación con Jesucristo. Hay un texto muy hermoso que a mí me encanta siempre mencionarlo, porque es un texto que a mí me sigue ministrando, que es Daniel 10:12. Un ángel se le presentó a Daniel en un momento difícil cuando él estaba recibiendo el mensaje profético de parte de Dios a través de los ángeles. Dios le envía un mensaje para que Daniel lo escribiera y él había estado orando y ayunando y estaba casi desmayado, tirado en el piso. Y el texto dice que él cayó, ¿verdad? De bruces, con su cara, con su rostro en la tierra. El ángel llega, lo toca y le dice, levántate. Y después que él se levanta y se está, como dice ahí, como las manos en el suelo y con las rodillas también en esa posición, eh, el ángel le dice, Daniel, no temas, porque desde el primer día, ¿verdad? Desde el primer día le dice el ángel que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte. Dos cosas, ¿verdad? Entender el mensaje de Dios, entender la palabra de Dios, entender lo que Dios me quiere decir a mí, ¿verdad? Porque es a mí que me está hablando, entender y a humillarte. Y la palabra humillar está hablando el dejar todo de mí, ¿verdad? A pasar a un lado el yo y dejar que el Señor sea el yo en mi vida, ¿verdad? Ese es justamente el sentido de la palabra en hebreo utilizada ahí. Entonces, está hablando de dos eh, eh, cualidades que tienen que haber en mí. Una disposición a entender, eso es abrir mi corazón, eso es volverme susceptible a que Dios penetre hasta lo profundo de mi ser y que no sea un muro, que no sea una piedra, que no sea un hierro con el que topa la palabra, ¿verdad? Entender.
y a humillarme, o sea, el apartar cualquier cosa que, que sea un obstáculo para que la palabra del Señor realmente penetre. Y ese es humillarme delante de Dios. Y por eso le dice, porque hiciste esas dos cosas, a causa de eso yo he venido, es verdad. O sea, la palabra de Dios, la voluntad de Dios se manifestó en la vida de Daniel. Entonces, yo sé que es difícil el, el humillarse de la presencia de Dios porque somos muy orgullosos, porque somos duros de corazón en muchas ocasiones. Nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta. A veces es la incredulidad que nos vuelve herméticos, pero cuando nosotros superamos eso, y por eso se habla de crecimiento, ¿verdad? El de ir creciendo de gloria en gloria, o sea, en la medida que nosotros vamos dejando las cosas que dominaban del mundo, que me dominaban a mí, y sustituyo lo que es la palabra de Dios, entonces en esa medida voy en ese proceso de formación interna en mi corazón. Y eso basada en mi relación con el Señor Jesús. Entre más relación tengo con Él, y la relación es el conocer al Señor Jesús y en poner en práctica los valores de Cristo Jesús, como Él los puso en práctica de acuerdo a los evangelios. Yo sé, hermanos, que no es fácil, pero esa es la meta, ¿verdad? Ese es el propósito, eso es lo que Dios quiere en la vida de nosotros. Y Él nos va a ayudar. Yo sé que es una lucha y es una lucha para algunos más, para otros menos, ¿verdad? Pero esa es la lucha. Y el propósito es que el crecimiento espiritual y que estemos evangelizando, con el objetivo de cada vez más parecernos a Cristo Jesús. Entonces, ¿cuál era el deber y la misión de los discípulos de la iglesia de, el primer siglo? Después de la ascensión de Cristo, los discípulos convertidos, su primer deber y su primer función, bien qué interesante esto, su primer deber y su primer función fue, el deber es enseñar el evangelio, enseñando y modelando por Cristo, ¿verdad? Perdón, enseñar el evangelio enseñado y modelado por Cristo. Y para ello, ¿dónde encuentro la forma en que Cristo modeló el Evangelio? Por eso en los Evangelios. ¿Y cómo encuentro la forma en que cuando vienen algunos problemas de incredulidad, cuando vienen algunos problemas de falsas doctrinas, cuando vienen algunas situaciones en las cuales yo debo de crecer, pero me encierro? Para eso están las cartas. Pablo escribió la mayor parte de del Nuevo Testamento, y por no decir todas, la mayoría de las cartas que Pablo escribió fueron para corregir problemas y errores que estaban infiltrándose en las iglesias. Y son pocas, como Primera y Segunda de Timoteo, que son cartas personales, como Filemón, que es cartas personales, que hablan a una persona, pero que les está pidiendo algo espiritual en sus vidas, para que se encarguen de una obra más grande, ¿verdad? Como el caso de Timoteo. Y por eso encontramos dos cartas muy lindas y hermosas en este sentido. Ahora, eso es lo que debemos enseñar, así como los discípulos lo hacían en la primera iglesia. Enseñar el evangelio y la forma en que Cristo lo modeló, ¿verdad? Enseñando ese modelo de Cristo. No el modelo de una persona, no el modelo de un pastor, no el modelo de una iglesia, no, el modelo de Cristo, tal y como lo describe la palabra. Ese es el deber. Y la misión es ser discípulos que reproductores. Aquí es donde la iglesia actual ha perdido la línea y por eso tenemos problemas en el discipulado. Discípulos que tienen una fe como cuando Cristo dijo la parábola del sembrador, ¿verdad?
que si se tira y caen piedras, crecen las raíces, pero no penetran. Entonces, así es como la palabra viene, ¿verdad? Y la acepta, pero no penetra. Ahí se queda, porque las piedras ahí topan, ya no, la raíz ya no puede crecer. Viene otro y que cae entre espinos. Los espinos lo que hacen es ahogarla. Y así viene, la recibe, pero en las cosas del mundo, los espinos significa eso, ¿verdad? Las cosas del mundo, lo ahogan y total, se pierde. Y la que cae en el camino, lo recibe, pero se deja que otros la pisoteen y se queda en vano. Pero el que tiene buena tierra, ¿verdad? Cuando cae la semilla, progresa y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Entonces la idea, y esa fue el deber y la misión de los discípulos, enseñar el evangelio y enseñar a modelar como Cristo modeló el evangelio, y la misión es ser discípulos reproductores. Cuando Cristo les dijo, id a ser discípulos, les estaba diciendo, sean reproductores. Reproduzcanse en otra persona. Aquí es donde viene el reto actual, y es un reto no nuevo, es reto que Cristo le dio a los discípulos, eh, de, de acercarse a alguien y intencionalmente buscar a alguien para reproducirse, para discipularlo. Si esto es dentro de una organización ya establecida como la iglesia, y la iglesia no tiene formadores de discípulos, la iglesia no tiene un programa de discipulado, si usted es parte de una iglesia y está recibiendo esto y está tocando su corazón para hacer esto, pues hable con su pastor y dígale, mira, yo quisiera reproducirme, ¿verdad? Yo quisiera enseñar a otros todo lo que yo he aprendido del Señor. Y comience, agarre a una persona para que, pero que el pastor sepa que está haciendo eso, para que no venga el pastor y después diga, te quiere hacer otra iglesia, ¿verdad? Y está llevando gente, no. Haga las cosas con transparencia y con la verdad. Y ese es algo que tiene que hacerse, uno no tiene que hacer las cosas escondidas dentro de la iglesia, sino abiertamente y con intención. Si en esa intención el pastor o el liderazgo le dice, no, mira, mejor espérate, sea obediente, déjelo, ¿verdad? Pero usted tiene alguien en quien reproducirse y ahí no le pueden decir nada. ¿Quién es? Su familia, sus hijos. Con su ejemplo, con su ejemplo de imitar a Cristo, con su ejemplo de seguir su palabra, usted les puede enseñar. ¿Y cómo enseñarles? No es que les va a decir, vengan, familia, siéntense aquí, hoy les voy a enseñar. No, se puede hacer, claro que se puede hacer, pero modele con su estilo de vida, con sus valores. ¿Cómo trata usted a su esposa, a su esposo, a sus hijos? ¿Cómo trata al perro, a la mascota de casa? ¿Y cómo trata a los vecinos? Si se está quejando constantemente de ellos, está hablando de ellos, así van a aprender sus hijos. Así va a ser, eso no va a cambiar, van a ser iguales, porque los hijos aprenden de uno. Si aprenden a caminar como uno camina, y caminan igual. Algunos dicen, mira, este camina igual que el tata, ¿verdad? Esa es una expresión que hay muy frecuentemente aquí en nuestro país. No lo sé en el país de ustedes, pero dejo la idea de, de que nuestros hijos se parecen tanto a nosotros, y lo mejor es que se parezcan también en cuanto a mis valores, ¿verdad? En cuanto a mi relación con el Señor, la forma en que yo me dirijo a ellos, la forma en que yo les amo, la forma en que yo les respeto, la forma en que les enseño las verdades espirituales que yo estoy aprendiendo en mi vida. Ese es justamente el ser reproductores. Por eso que el proverbista dijo, enseña al niño en su camino y ya cuando sea viejo, ¿verdad? Ya le enseñé, y no es que, no, ¿verdad? Cuando enseño bien, cuando he instruido bien, ese árbol va a crecer derecho. Y esa es justamente la idea que nos está dejando ese texto de Proverbios.
Entonces, el secreto, ¿cuál era el secreto de la primera iglesia en cuanto al discipulado? El secreto de la iglesia del primer siglo fue el de convertir las iglesias en un centro de entrenamiento antes de ser un centro de entretenimiento. Ojo, hermanos, ojo, yo no estoy criticando a la iglesia de ahora, ¿verdad? Porque estoy en una iglesia que también hacemos esto. A veces la iglesia se convierte en un centro de entretenimiento, no en un centro de entrenamiento de hacer discípulos, de vivir una vida como Cristo, ¿verdad? Y nosotros tenemos un programa de discipulado. Nosotros formamos discípulos con formas correctas o con formas incorrectas, pero lo hacemos. Tenemos lecciones, damos instrucción sobre esto, pero lo mejor es mi forma de ser, mi forma de proceder, el modelaje de Cristo que yo estoy poniendo en mi vida, ¿verdad? Eso es lo mejor. No hay mejor forma de enseñar que es con el ejemplo. Entonces, sí, toda iglesia debe tener un programa de discipulado y debe estarse discipulando, pero la responsabilidad de cada creyente es ir más allá de eso, ¿verdad? Ir y volvernos realmente en reproductores en otros. Entonces, la iglesia en algún momento se ha vuelto en un centro de entretenimiento. Dice, hay que entretener a los hermanos, ¿verdad? Hay que enseñar esto, hay que enseñar a lo otro, pero muchas veces se deja por alto las enseñanzas puntuales que Cristo dejó. Y a veces hay que exhortar también a la iglesia, ¿verdad? Porque todos estamos pasando por problemas comunes en la sociedad actual. Y ese fue justamente el secreto de la primera iglesia. Se convirtieron en iglesias de entrenamiento. Entrenaban a otros a vivir una vida santa, a vivir una vida como el Cristo la vivió, a mostrarles la vida de Cristo a través de los evangelios. Entonces, ese secreto es, es lo que está escrito. No es tanto secreto, ¿verdad? Pero es la clave. Y eso es lo que debemos de estar haciendo nosotros. Ahora, ¿cuál fue la estrategia que ocupó la iglesia en aquel entonces? La estrategia fue muy sencilla. La estrategia original de los seguidores de Jesús fue la casa iglesia. Hay muchas iglesias que tienen grupos celulares y dan muy buen resultado, pero hay que saberlo llevar, ¿verdad? Ahí se necesita mucha supervisión. Pero lo ideal aquí es que en las iglesias eran las familias las que se reunían en casa. Y así se comenzaba la iglesia. Así se comenzó a discipular. Y luego los que estaban más cercanos, ¿verdad? Los que estaban más cercanos. Ahora, habían factores que incidían, que incidían en fomentar esta forma, esta estrategia. Había persecución, no tenían algo escrito como lo tenemos nosotros ahora, porque la primera iglesia no tuvo los evangelios escritos, sino que fueron de lo que vivieron ellos, de lo que vieron de Cristo, de lo que oyeron de Cristo. Eso es lo que ellos porque los evangelios se escribieron 60, 70 años después y que la primera iglesia no tuvo el privilegio de tener el escrito como lo tenemos nosotros ahora actualmente, Antiguo y Nuevo Testamento. Tenemos toda la vida de Cristo descrita ahí en cuatro diferentes puntos de vista, ¿verdad? Y no digo cuántos diferentes cuatro verdades, no, puntos de vista. La verdad es una y el evangelio es un solo, pero hay cuatro versiones. ¿Verdad? Y tres de ellas son singular, eh, son
parecidas y hay una singular, ¿verdad? Mateo, Lucas y Marcos son, que presentan a diferentes, pero tienen pasajes muy similares. La singular, o sea, la que es diferente a la otra es Juan, porque eso se debe a la forma en que presentan cada uno de los evangelios al Señor Jesús. Mateo presenta a Cristo Jesús como el Rey, por eso parece una genealogía en en el Evangelio, y comienza justamente de David, ¿verdad? Hasta los padres de David, de Cristo, que ambos son de la tribu de Judá. Luego Marcos presenta a Cristo Jesús como un esclavo. Un esclavo no necesita una genealogía porque no es nadie, ¿verdad? Y así presenta a Cristo Jesús Marcos. Lucas presenta a Cristo Jesús como el hombre, y el hombre sí necesita un punto de origen. Por eso que la genealogía de Cristo comienza desde Adán, ¿verdad? Desde ahí y llega hasta allá. En cambio, Juan no tiene ninguna genealogía. ¿Por qué razón? Porque cree que Cristo es presentado como el Dios, ¿verdad? Dios. Entonces Dios no tiene genealogía. Él siempre ha sido, siempre será y siempre es. Entonces no necesita de genealogía. Y por eso debemos nosotros de saber y entender los evangelios y presentarlos a la, a la, al- a nuestra gente, ¿verdad? A los amigos, a los creyentes de nuestras iglesias. Ser ejemplo. Como digo, los discípulos no tuvieron ese privilegio que nosotros tenemos ahora. Y el discipulado es el ministerio de cada creyente. Si usted no tenía un ministerio, pues ya sabe que usted tiene un ministerio dado por Cristo, del cual es un mandato. Y el mandato viene juntamente con el de evangelizar, ¿verdad? Todos debemos de estar evangelizando cada vez que no es que Dios nos permita, Dios quiere que lo hagamos, sino cada vez que yo tenga oportunidad de hacerlo, sin temor, porque es el Señor que va a estar conmigo ahí. Y ese ministerio es un mandato del Señor, que cada creyente debe estar haciendo discípulos, reproduciéndose en otro y evangelizando. Y esa fue la estrategia de la primera iglesia y por eso crecieron exponencialmente en ese periodo de tiempo del inicio de la iglesia. Si el libro de Hechos dice que se agregaban 2.000, 3.000, 5.000 cuando se proclamaban y ellos no iban a decir, Mateo 5:28 dice tal cosa, ¿no? Sino que ellos hablaban de su vida, ¿verdad? Con Cristo. Yo lo vi, él hizo esto y cosas que ellos vivieron y cosas que ellos estaban poniendo en práctica en sus vidas. Pues es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Cómo Cristo ha obrado en mi vida. Y solamente yo sé cómo Él ha obrado. Pues eso que Cristo ha hecho en su vida, si ha habido alguna transformación, si ha habido algún cambio, si ha habido algo extraordinario que Dios hizo en su vida, eso cuénteselo a otros y póngale base bíblica, ¿verdad? Para que vea que no es un cuento, que no es un invento, sino que el Señor ha hecho obra sobrenatural en la vida de cada uno de ustedes. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicieron los discípulos? Y lo primero es reproducirse en otros. Y por eso creció tan exponencialmente en ese periodo de tiempo, ¿verdad? Y cómo a través de ser discípulos. Y qué importante es esto, ¿verdad? Algo de lo que los primeros discípulos hicieron fue eso, ayudar a descubrir sus dones espirituales a aquellos que estaban discipulando. ¿Para qué? Para ponerlos al servicio de la congregación y de la comunidad.
Y qué importante saber el don que Dios me ha dado. Cuando yo entregué mi vida al Señor, Dios me dio tres cosas. Me dio el Espíritu de Dios. Juntamente con el Espíritu me dio una fe para creer espiritualmente, eso dice Efesios, y también me dio con esa fe, me dio dones. Todos tenemos uno, dos o tres dones. Hay uno en el cual nos inclinamos más. Cuando yo descubrí el don de la enseñanza, eh, entendí que Dios me quería llevar por ahí y le pedí a Dios, Dios, ayúdame a prepararme cada vez más para esto. Estudié aquí, estudié allá, hice esto, hice lo otro, y fui creciendo y creciendo, y fui poniendo en práctica cada una de las cosas que aprendía. Y Dios me fue dando, ¿verdad? Las oportunidades para ir creciendo. Y juntamente con eso, otros dones. Que también los pongo en práctica dentro de la iglesia. Pero hay un don en el cual nos podemos especializar y Dios quiere que estemos. Y Dios quiere que ejercitemos ese don espiritual en la iglesia y en la comunidad en la cual nosotros vivimos. Y como digo, la comunidad inmediata es la familia. Entonces, eso es lo primero que hicieron, ¿verdad? Reproducirse en otros y ayudar a otros a descubrir sus dones. Ahora yo pregunto, ¿alguno de ustedes no sabe qué don tiene? Ese es algo que búsquelo dentro de la iglesia, ¿verdad? Ayude, vaya a su líder, si es pastor, pues ya tiene un don ahí, el don de pastorear, el don de presidir, eh, el don de ser maestro. Y si no, pregúntale a sus líderes eh, en qué puede servir. Pues, y en la medida que sus líderes, Dios va a obrar a través de ellos. Y hoy hay test en línea, usted puede encontrar un test como descubrir su don. A veces son un poco confusos, pero algunos pegan, ¿verdad? Pero lo mejor es ir y que Dios obre a través de un pastor, a través del liderazgo, si usted no sabe cuál es su don. Y, y- y Dios puede hacer que, aunque diga, mire, bien, yo no sé qué don, pero ¿en qué puedo servir de la iglesia? Entonces, puede poner Dios a la persona y justamente estamos necesitando a alguien que nos ayude en la contabilidad. Y usted puede hacer que conozca de eso. Y no es que, por tener un talento, ¿verdad? Formativo que desarrollé a través del estudio, no es la actitud de servicio que usted va a prestar a través de poner en práctica sus conocimientos. La actitud de servicio puede ser el don de servir, puede ser el don de ministrar, ¿verdad? Porque estén pidiendo que le ayude a ministrar esto, a hacer lo otro. Y puede ser a través de eso, pero yo no lo sé, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios les ha puesto en su vida y espiritual, qué don les habrá dado? Pero que tienen dones, hermanos, los tienen. Póngalos en práctica si ya los conoce y si no, descúbralos. ¿Cuál fue la lección que aprendieron de eso? ¿Verdad? De reproducirse en otro y descubrir sus dones espirituales. Produjo un crecimiento exponencial de la iglesia, pero que cuando se cambió ese modelo original con el tiempo, ¿verdad? Los seguidores se convirtieron en miembros y se produjo un estancamiento en el cumplimiento de la misión. Esa es una realidad que no la puedo ocultar ahora en día, hermanos. Esa es una realidad que no la puedo ocultar ahora en día. Cuando se pierde la, la lección y la visión de lo que originalmente Dios dejó, ¿verdad? Cuando se produjo un crecimiento espiritual de la iglesia, cuando se puso en práctica esto, eh, pero eso
ese de descubrir el don espiritual y de reproducirse en ese modelo se puso otro y o se le agregaron cosas o se quitó una parte de ellos y se puso eso, la iglesia y dejó de reproducirse en otro y se volvieron en miembros de una congregación. Y eso produjo un estancamiento, porque hay muchas personas que nunca han pasado por un proceso de discipulado. No, no han pasado por eso, porque hay iglesias que no discipulan. Hay iglesias que no están haciendo, están enseñando la palabra, qué bueno, háganlo. Pero el hacer discípulos es una responsabilidad de cada iglesia. Y los modelos son diferentes. No debe ser inclusive, como dije, basado solamente en lecciones o en clases, no en estilos de vida. Pueden haber distintas maneras, pero debe de haber un proceso, debe de haber un modelo de hacer discípulos. Y tiene que ser una, algo que nazca del liderazgo y que lo promuevan en la iglesia. Porque la iglesia tiene que estar haciéndolo eso. Si no, van a seguir siendo miembros de una congregación y la iglesia no va a crecer. Dice, hoy tenemos nuevos miembros, pero el total sigue siendo el mismo número, ¿verdad? Son 100 y tenemos, vienen nuevas familias, pero siguen siendo 100. Entonces, ¿qué ha pasado? No ha habido crecimiento. Lo que ha pasado es que muchos se han ido y han venido otros nuevos, invitados por otros. ¿Y qué se han hecho los otros? Bueno, están en otras iglesias, qué bueno. Qué bueno que están en otras iglesias, pero otros perdidos. No sabemos nada de ellos. ¿Qué falló? Posiblemente el discipulado, ¿verdad? No encontraron amigos, no encontraron algo que les enseñara, no encontraron a alguien que les creara el sentido de pertenencia. El discipulado justamente crea eso, un sentido de pertenencia. Yo pertenezco a este grupo, porque este grupo se interesa porque yo crezca, este grupo se interesa porque yo aprenda, porque yo practique estos valores. Se crea un sentido de pertenencia. Cuando ese sentido de pertenencia no está, no se forma, fácilmente se van las personas, porque buscan eh, algo en lo cual conectar, ¿verdad? Conectar. Por eso yo recuerdo que en la iglesia, en las iglesias, en las dos iglesias donde he estado, siempre el liderazgo ha mantenido la idea que a los que están en la entrada, el ministerio que se encarga de recibir a las personas, tienen que ser personas con una cualidad y además de eso con un don de caer bien, ¿verdad? Por así decirlo. Pero es el don de servicio, en el que el primer impacto en las personas nuevas es clave. El primer impacto. Si el primer impacto es una persona seria, ¿verdad? Que bienvenido, ¿verdad? Pase adelante. Y no mostramos gracia, no mostramos un sentido de alegría porque están llegando por primera vez a la iglesia. Y aun que sean la enésima vez que llegan a la iglesia alegres porque han llegado el domingo, porque han llegado a esa reunión. Contentos deberíamos de estar porque están asistiendo a la iglesia, están obedeciendo a lo que Dios dijo, ¿verdad? Congregarse. Porque algunos dicen que no lo hacían, ¿verdad? Eso dice, algunos tomaron la costumbre de ya no congregarse y eso se pierde. Entonces es importante esto. No hay que ver a los miembros, a los que son parte de la iglesia como miembros, sino eh, como reproductores, como futuros discipuladores, o sea, como eh, personas de instrumentos útiles en la mano de Dios. Hermano, Sí, hermano. Sí, gracias. Es que, bueno, sí,
Ángeles Chávez tiene la manita levantada y hay dos consultas ahí en el chat. Usted me dice, A ver, Ángeles, tal vez que hable. Hola, yo, hermano, yo, buenas. buenas. Disculpe, pero yo no, al estar con la presentación, no miro las manos alzadas, pero gracias, Roberto, que me Sí, con ayudas mucho con eso. gusto. Dígame, hermana. Bueno, yo ahorita me entra una duda, a ver si me puede ayudar usted o los demás que están en la clase. En el principio, la iglesia, como usted dice, era como una escuela donde se Sí. entrenaba la. Y esta parte a mí me queda muy, muy grabada de cómo ha ido cambiando desafortunadamente, porque pues sí, como usted mencionaba, ahora hay algunas lugares donde se piensa más en entretener que en entrenar. Ujú. Entonces, sé que la iglesia o estar en una iglesia es sumamente importante, pero aquí mi duda es, o sea, nos hemos alejado tanto de Dios, como usted mencionaba, que ahora a lo mejor hay iglesias que se preocupan más, em, a lo mejor por vanidad de presumir estructuras de la iglesia o presumir el hecho de ya no tener discípulos, sino de tener iglesias llenas de miembros. Digo, esa es mi duda, porque hoy en día em, a veces veo videos o veo programas donde hay iglesias con una cantidad de miembros grandes. Ujú. Entonces, a veces nosotros como seres humanos y porque la humanidad o no sé, decimos, voy a ir a tal iglesia porque en esa iglesia es una iglesia grande, o las personas buscan iglesias grandes y no una iglesia pequeña. Entonces, esa es mi duda. O sea, nos hemos estado alejando tanto de Dios que buscamos el conformarnos con ser miembros y no con ser discípulos y reproducirnos. Ujú. Ujú. O, Sí. o qué nos está pasando, porque digo, ahora que estoy en estas dos clases, híjole, estoy viendo una gran diferencia y una gran enseñanza de lo que era la iglesia en su inicio y pues lo que ahora vemos. Bueno, en lo personal, digo, lo que me toca ver a mí, ¿no? Entonces, Ujú. sí Sí, veo sí, o sea, una distancia muy grande. sí. Eh, yo quiero tener cuidado con, con algunas afirmaciones, ¿verdad? Eh, eh, hermana, yo con respeto lo digo, no creo que nos estemos alejando de, de Dios. Todos, todo creyente, en su mayoría, busca mantener una relación con Dios. Algunos a su manera, de acuerdo a su propia versión, algunos con un corazón genuino, eh, otros con dudas, otros con incredulidades, pero están ahí, ¿verdad? Están ahí. Y la- como digo, no es que yo me esté criticando la iglesia, hermana, sino que estoy exponiendo lo que, lo que es una realidad, ¿verdad? Es una realidad que aún en mi propia iglesia estamos luchando porque no sea así. Estamos conscientes de eso, que yo soy parte del liderazgo, pero cuesta,
cuesta, ¿verdad? Cuesta y como digo, estamos conscientes de esto, hemos hecho algunos cambios, eh, pero aún en los miembros, cuando hacemos algunos cambios de que nuestra orientación es hacia formar discípulos y dejar de entretenerse, sino que enseñar, ya nos han criticado y nos han dicho, miren, es que ustedes ahora solo de la palabra y ya no cantamos o ya no hacemos esto, ya no hacemos lo otro, porque estamos acostumbrados a eso y exigen que así sea. Eh, y ahí digo, a mea culpa, ¿verdad? Porque nosotros de alguna manera el liderazgo ha creado esa forma de ser y esa forma de pensar hasta el día de hoy. Y hacer cambios no es fácil. Si nos cuesta cambiar a nosotros, no digamos a que, bueno, nosotros que nos decimos que somos creyentes, que con intención buscamos cambiar, con intención buscamos crecer espiritualmente, no digamos las personas que solo llegan los domingos que, que, que tienen sus valores y todo, pero ay, en la vida les cuesta. Viven una vida el domingo, pero viven otra vida entre semana. Entonces, ahí es donde está parte de la lucha y es donde la iglesia, en un sentido general, ha venido perdiendo el punto original con el cual surgió la iglesia primitiva y esos principios y verdades absolutas que el Señor dejó y que quería que los pusiéramos en práctica han venido torciéndose, torciéndose y, eh, y nos deja débiles, ¿verdad? Débiles espiritualmente para hacer la obra que Dios quiere que hagamos. Pero hermana, yo le animo, ¿verdad? Yo no quiero desanimarlos con esto, yo ni simplemente estoy exponiendo una verdad de lo que está sucediendo y de lo que la Biblia dice. Y es una lucha. Y si usted está sintiendo esto, que deben de mejorarse, de haber cambios, no estoy diciendo con esto que tiene que volverse una creyente rebelde dentro de su iglesia, ¿verdad? Y enojarse porque los pastores no están viendo las cosas como usted las ve. No, no, al contrario, es de someterse siempre a la autoridad porque Dios la ha establecido. Y en ese sentido, este, hacer conciencia, ¿verdad? Al liderazgo, si no lo están viendo, eh, y hay una manera de hacerlo, y si no, hágalo usted en la manera más sencilla, humilde, en la que busque los cambios que tienen que hacerse, pero tampoco lo haga de escondidas, como dije, ¿verdad? Hable intencionalmente al liderazgo y pida permiso para hacer esto, para hacer lo otro, y si no, pues no lo haga, ¿verdad? Pero ya hizo lo que a usted le correspondía hacer. Y ahí, pero como decía, a usted tiene ahí su familia, ¿verdad? Y las personas más cercanas a usted perfectamente bien se puede trabajar con ellos sin eh, tener problemas con el liderazgo dentro de la iglesia. ¿No? Tenemos que ser muy cuidadosos con esto. Sí, hermano, muchas gracias. Y yo creo que esa es la parte, en lo personal, creo que ese es el punto, que me estoy concientizando de muchas cosas. em, y le repito, esas 2 clases me han sacudido en lo personal. Ajá. Y sí, efectivamente, como dice usted, ya desde hace un tiempito, estaba sintiendo el jaloncito de oídos respecto a la familia. Y Ujú. ahorita, pues, sí veo que es la parte principal, o la parte Sí. primera Ujú. donde se enfoca el discipulado. Entonces, eh, en lo personal me estoy concientizando mucho, pero claro, no puedo dejar de ver también, la parte de la La iglesia. parte de la iglesia. Así es, hermano. Sí, Sí, ese es entonces, justamente lo que decía, bienaventurados los que lloran, dice, porque ellos recibirán consolación.
Y esto nos debe de crear eso, ¿verdad? Un sentimiento de llorar porque vemos las cosas que no son como Dios quiere que se den. Y Dios va a consolarnos, pero también nos va a ayudar a hacer los cambios. Sí, sí, Roberto. Sí, hermano, Sí, muchas hermano. gracias. Bueno, Abigail tiene la mano levantada y solo una preguntita que hay en el chat. Serían dos cosas nada más. Amén, Dios le bendiga, hermano. Mi duda es algo parecido a lo de la hermana. Yo estoy batallando un poquito porque, bueno, vengo de familia católica. Soy la primera cristiana en mi familia. Tengo poquito menos del año que decidí seguir la vida de Cristo, empezar a ir a la iglesia cristiana y es lo que le quería preguntar. ¿Qué puntos debo de tomar para escoger un templo o a un lugar de congregación? no Yo se está empecé a tomar congregando esta, ahorita. sí, Sí. pero realmente al templo donde voy, bueno, ahorita que usted estaba explicando todo esto de que se debe de discipular, acercar a los hermanos y todo eso, pues realmente todo eso no lo estoy llevando en ese templo. Ujú, Y por eso decidí tomar esta clase, porque yo tenía muchas dudas, muchos cuestionamientos, más que otra cosa por el hecho de, como le digo, yo me crié en la iglesia católica y ahora que decidí tomar este camino en Cristo, de empezar a dudar y a preguntar y a ver que hay algo más que lo que me enseñaron cuando era niña, ujú, estoy batallando muchas veces para entender o para comprender a veces la Biblia, porque pues se crece con algo que ahora que estoy empezando yo a leer la palabra realmente y a entenderla, me estoy dando cuenta que muchas y la mayor parte de esas cosas estaban mal, estaban erradas. De hecho, he llegado hasta a tener algunos enfrentamientos un poquito con mi familia porque dicen que estoy cambiando mucho, ujú, que yo lo veo que estoy haciendo un cambio para bien porque yo me siento mejor y sí, ahora entiendo realmente lo que es servir y amar a Dios, algo que yo, ujú, aunque me crié en una iglesia, yo no entendía nada de eso. ujú, Pero digo, o sea, sí, ahorita que estamos escuchando a usted de que se debe discipular a los nuevos miembros, que se les debe dar estudio y todo eso, y lo comparo con el templo donde yo me estoy congregando y veo que no se me da, o que no, ujú, que estoy yendo domingo con domingo, sí, no he faltado en el año, casi añito que voy a cumplir ahora, primeramente Dios, pero entonces, esa era mi pregunta, ¿qué puntos debo considerar para acercarme yo a hablar con mi pastora, a pedirle que quiero discipulado, que quiero que me enseñen? Digo, porque yo realmente tengo muchas dudas, sobre todo en cuestiones que pues a uno se le enseña a seguir, no, a no preguntar. ajá. Y ahora que Sí, no, sé, es bueno hacerlo. Es bueno hacerlo, hacer preguntas. Y mire, hermana, yo te entiendo, ¿verdad? Yo cuando recién me convertí, pues yo quería convertir a medio mundo y lo compartía con medio mundo y mi principal piedra, no digo piedra de tropiezo, sino que piedra fue mi mamá, ¿verdad? Porque mi mamá era una católica no al 100 al 200%, pero nunca me opuse a ella, nunca me puse a criticarla ni tampoco a contradecirla, ¿verdad? Sino a mostrarle el amor de Cristo y aún en eso. Y cuando miraba oportunidades que tenían ellos un corazón sensible para escucharme, entonces hablaba. Pero lo principal fue mi, mi actitud, ¿verdad? Mi forma de ser, cómo fue cambiando de una persona que era eh, tosca, desamorado, mal hablado, a una persona amoroso, comprensible, pasivo, que no fue de la noche a la mañana, ¿verdad? Pero fueron cambios que fueron viendo en mí y que retaron la vida.
no solamente de mi mamá, sino de otros. Yo perdí a muchos amigos con los cambios. Amigos bueno, amigos de parranda, ¿verdad? Y los perdí, y lo digo los perdí porque se alejaron en cierta medida. No era que yo los perdiera, es que Dios estaba llevándome por ahí, pero yo no podía mostrar dos caras, o mostraba una o no mostraba ninguna, ¿verdad? Entonces tenía que mostrarme con la verdadera cara del cristiano que era. Con los años después ellos fueron acercándose a mí, pero ya no como se acercaban antes, sino llegaban a mí a pedirme consejo, a querer escuchar algo de, por alguna situación de que ellos estaban pasando, o buscarme como un verdadero amigo, ¿verdad? Entonces eso fue algo extraordinario que yo vi de reacción de mis amigos. Y todavía tengo muchos amigos de ellos. Algunos se han convertido, otros que nunca quisieron. Pero tampoco estoy diciendo con esto que nos debemos de cambiar de iglesia, hermano. Este, si, si usted va a hablar con sus pastores, eh, eh, no exponga lo de lo que ha oído de una clase, sino lo que Dios le está diciendo en su corazón, ¿verdad? Lo que usted está sintiendo ahorita. Si Dios está poniendo a ser diferente esto, ¿verdad? Entonces, háblelo intencionalmente con el liderazgo. Es decir, hermano, mire cómo puedo aprender eso, ¿verdad? Yo quiero que ustedes me disipulen. Y quizás no habían entendido el discipulado de parte de esta manera y eso Dios lo utilice para hacer algo ahí, pensar en una línea de hacer discípulos eh, y comenzar por esa ruta. Pero como le digo, si encuentra obstáculos ahí o no le hacen caso, o se vuelven indiferentes, tampoco luche con eso, ¿verdad? Sino usted siga haciéndolo con aquellos que son su primera línea, su familia. Y como digo, lo principal es el ejemplo, ¿verdad? Modelar la vida de Cristo. Y con modelar la vida de Cristo y lo que yo voy conociendo y mi relación con Él, eso puede ser un discipulado para con otros, porque están viéndome, están observándome. Y no es que voy a andar ahí con cuidado que no me miren aquí cuando estoy ahí solito, hago lo que a mí se me toca. No, tampoco. Porque el Espíritu Santo siempre está observando todo lo que yo hago y todo lo que pienso y todo lo que digo. Sino el, el mantenerme fiel a Él, ¿verdad? Y a los principios que el Señor me está enseñando en la vida. Como digo, no estoy diciendo con esto que los cristianos que están en esta clase y que están en una iglesia donde no están discipulando, que no hay un programa de discipulado, se van a rebelar. No, ¿verdad? No, no, tampoco. Sino ustedes que están siendo conscientes de lo que la Biblia está enseñándonos sobre el discipulado, bueno, entonces hagan conciencia a otros. Y si ustedes no tienen ni voz ni voto de ir al liderazgo, oren por ellos, ¿verdad? Oren por ellos y cuando haya la oportunidad, vayan sembrando la semillita en el corazón de ellos. Ese es mi consejo, hermano. No sé si habrá otra pregunta. No, hermano, nada más era un hermano No, que... hermano, muchas gracias por aclararme la duda. Ok, eh, bueno, sí, hermano, nada más aquí, este, hermano, disculpe, un hermano que, ¿cómo se llama? Víctor. Es que él, no sé, vio las diapositivas y vio el material y como que le pareció que no era lo mismo. Yo le puse que era un resumen y que aparte de eso, usted estas diapositivas las iba a pasar al WhatsApp, ¿es correcto? sí, ajá, Ok, no, perfecto. Esa era la pregunta que él tenía, la duda. ok. Sí, esta Ujú. la voy a pasar, si la puedo hoy en la noche, porque no he cenado, nomás terminar esto voy a ir a comer, y quizás mañana o el lunes.
¿verdad? Amén. Porque el lunes tengo un poco de tiempo para poder hacer esto. Pero sí, de tenerlas las van a tener, hermano. Eso sí es 100% seguro. Bueno, termino con estos dos puntos. La primera reflexión sobre lo que hemos visto. Tenemos que adoptar el modelo tradicional dejado por Cristo, porque las lecciones de discipulado, las clases de discipulado, el modelo de tal iglesia o algún otro modelo de una iglesia de prestigio o de gran crecimiento pueden ser muy buenos y bien estructurados y con mucha base bíblica. Pero si no es ese modelo dejado por Cristo, su ejemplo y visión no tendrá el mismo resultado que tuvo como lo tuvo en la primera iglesia. Esa es la primera lección que aprendemos de esto. El deber enseñar el Evangelio, enseñando y modelado por Cristo, esa debe ser nuestro deber. Y nuestra misión es ser discípulos reproductores, o sea, reproducirnos en otros. Y la segunda reflexión, tenemos que volver a la estrategia tradicional de la iglesia primitiva para cumplir la misión que Jesús nos encomendó. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden. O sea, esa palabra guardar es atesorar. O sea, guardarlos con cuidado, pero no guardarlos para que nadie los vea, sino que guardarlos para compartirlos, ¿verdad? Que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces la estrategia pues la casa, ¿verdad? La iglesia, el discipulado, el ministerio del creyente y el descubrir los dones para que se sirvan, para que ponerlos al servicio dentro de la iglesia. Entonces, con esto terminamos la clase. Si habrán preguntas, amados hermanos. ¿Habrán preguntas? En el chat no hay nada. No hay nada. No, hermano. Sí, no hay manos levantadas tampoco. Bueno, mi intención con cada clase siempre es mostrar las verdades de la palabra. No es incomodar a nadie. Pero si esto ha hecho reflexión en su vida y en su corazón, no soy yo, ¿verdad? Es el Señor. Es el Señor que nos está orando y que sea el Señor quien nos ayude, ¿verdad? Nos ayude a, a ser un instrumento útil en sus manos y a poner en práctica estas verdades que Dios nos ha dejado a través de su palabra. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna consulta? Abigail, está Ángela, Maribel, Mariana, José, Patricia, hermano Víctor, Minor, Nidian. Yo, hermano, nada más así como un comentario. Cuando mencionó los dones, nada más quería preguntar que un don es cuando disfrutas eso que es, que dices que es tu don, por ejemplo, no sé, maestro, pastorado, o sea, incluso el servicio a otros hermanos se disfruta, te debe de gustar mucho. Esa es mi Sí, pregunta. ajá. Sí, un don espiritual eh, se comienza a ejercer en la medida que Dios va brindando oportunidades para ejercerlo. Y cuando lo hago, siento una satisfacción no emocional, sino que una satisfacción espiritual. Siento que estoy haciendo la voluntad de Dios de una manera correcta, ¿verdad? No es cuestión de emociones, sino de convencido de que lo que estoy haciendo es lo que Dios quiere que yo haga. Y Dios me hace sentir allá en lo profundo súper bien.
pero es más que una emoción. O sea, yo no estoy llamando a que se sientan bien, ¿verdad? Que se sientan emocionados, no, sino a dejar que el Espíritu de Dios se manifieste en sus vidas a través del don que Dios les ha dado. Entonces, si es el don de servir, eh, y le dicen en su iglesia, mire hermana, fíjese que necesitamos que usted esté a las 6 de la mañana aquí porque vamos a comenzar a preparar todo porque el culto es hasta las 8 de la mañana o a las 9, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, usted no va a decir el ceño o, ay, es que tengo que levantarme tan temprano, ¿verdad? Ay, es que tengo que dejar comida. Ay, o sea, comienza a quejarse. Definitivamente no es su don servir, sino que se contenta tanto que la están considerando para que sirva. Que, no, hermano, ahí voy a estar, ¿verdad? Y si quiere antes, yo estoy. Se logra ver también, por ejemplo, en actividades de la iglesia, ¿verdad? Hermanos, hoy va a haber vamos a hacer algo aquí, necesitamos mover sillas, hacer esto y lo otro, y usted va a ver siempre personas que nunca se mueven para nada. Pero el servicial, el que tiene don de servicio, es aquel que ni le ha terminado de decir las cosas y ya te comenzó a hacer, ¿verdad? Hacerlo y no premedita nada para hacer. Y es el último que termina de hacer las cosas. Pero el que no tiene el don no se mueve para nada. Por ejemplo, yo doy una clase de manera presencial en la iglesia y enseño cómo estudiar la Biblia a través del método inductivo, una de las clases. Entonces, yo sé que en esa clase van a llegar posiblemente personas que tengan varios dones. Y si llega un músico que tiene el talento de tocar un instrumento o de cantar, eh, posiblemente él quizás no tenga el don de maestro o don de pastor o el don de presidir, porque son juntamente esos tres a los que les encanta meterse a estudiar la Biblia. Pero si él tiene el don de, no de cantar, porque el canto no es un don, ¿verdad? Es un talento, sino el, el, ese deseo interno de adorar a Dios a través de la alabanza, yo no lo voy a tener mucho tiempo sentado ahí, porque su don no es el de sentarse y estudiar. Él lo hace, él estudia la Biblia, la lee y puede estar evangelizando, puede estar discipulando, pero, pero no lo voy a tener ahí frecuentemente, porque no es su don. Eh, Dios le ha dado otro don para que presida de alguna otra manera. Entonces, a mí no me molestan que de pronto con las 2 o 3 lecciones ya no aparecen, ¿verdad? Se van. Y yo sé y entiendo, porque no es su don. No se sienten, ay, aquí estoy aprendiendo y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. El que tiene don de maestro y está aprendiendo cosas nuevas, ahí está, ¿verdad? Yo voy a enseñar aquí, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Qué bueno este principio. Y está atesorando cada cosa. Y lo pone en práctica. Definitivamente lo va a poner en práctica en su vida. Y eso es una manifestación espiritual que se da porque su don lo está poniendo en práctica, lo está alimentando y lo está fortaleciendo. Entonces, por eso es importante definir qué don tengo, ¿verdad? O los dones que Dios me ha permitido, que ella me ha dado para que yo lo ponga en la iglesia, a la orden de la iglesia. Ese es el punto. Entonces, la clave es saber qué don, pero para eso, eh, pues meterme a la iglesia, ¿verdad? A servir aquí. Si usted cree que si es una maestra de vocación, pues pregúntele al Señor, mira, a mí me encanta dar clases, ¿verdad? Si Dios me ha dado el don de enseñar,
las cosas espirituales, ayúdame, ¿verdad? Pues puedo trabajar con niños, puedo trabajar con jóvenes o puedo trabajar con adultos. Eh, pero Dios ayúdame a hacer esto. Y Dios le viene ayudando si es parte del don que Dios le ha dado, ¿verdad? Y si no, yo quiero servir en algo dentro de la iglesia. Y si es aún barrer, ¿verdad? Pues dame la oportunidad de aún de barrer, yo quiero servirte de esa manera, ¿verdad? Si es ayudar en las cuestiones administrativas, de servir en esa área, y yo tengo el tiempo de ir y veo que hay algunas cosas que no están funcionando como deberían de funcionar, ofrecerse, ¿verdad? Mire, dice que yo vi esto y quisiera ayudar, ¿verdad? Y si creen que es pertinente, pues aquí estoy, ¿verdad? Tengo tiempo de tales horas a tales horas y póngase el servicio. Entonces Dios va a ir utilizando las distintas eh, oportunidades para ir mostrándole el don que tiene. Pero siempre es estar subordinado al liderazgo de la iglesia. Sí, gracias, pastor. Bueno, bueno, si no hay más preguntas, hermanos, si no hay manos alzadas, de veras, gracias, ¿verdad? Gracias. Y antes de orar, como siempre, bueno, hay una mano alzada, Abigail. Sí, hermana. Amén. Pues más bien, como reflexión, la verdad, como se dice, es muy diferente una enseñanza basada en la Biblia porque sabemos dónde buscar para no quedarnos con esa espinita, con esa duda de ¿será cierto lo que me está diciendo o no? Este, y pues realmente nunca me había puesto a pensar en eso de los dones, de que todos en algún momento, cierta manera, tenemos algún tipo de don. Este, pues ya me dejó con la duda de buscar cuál es ese don que tengo para servir al Señor. Ujú. Y pues para reflexionar, la verdad, qué don, de qué forma servirle al Señor con esas actitudes, con esas formas para su gloria. Amén, amén. Como le decía la hermana, eh, si quieres, puedes buscar como alternativa, ¿verdad? Como alternativa, no como el fin último. Como alternativas, te vas a Google y pones este formato eh, para descubrir dones. Y te van a aparecer varios formatos. Tú puedes escoger dos y imprimirlos y escribir, vas llenándolo de acuerdo a las indicaciones que te va dando el formato. Hay algunos que son gratis y algunos otros que no, ¿verdad? Que hay que inscribirse, hacer los otros. Inclusive le puedes poner la leyenda gratis. Entonces te van a aparecer varios. Como digo, Dios puede obrar, pero lo mejor es expresarlo al liderazgo de tu iglesia, ¿verdad? Y decirles, hermanos, yo no sé exactamente qué don tengo, pero sí estoy convencida, de acuerdo a lo que dice el libro de Efesios, que Dios, además de darme el Espíritu, me ha dado dones. Y Pablo lo dice también en Corintios, ¿verdad? Dios me ha dado dones para ponerlos al servicio dentro de la iglesia. Entonces yo quiero saber qué don tengo para ayudar aquí en la iglesia en lo que sea mi don o los dones que Dios me ha dado. Hay que ser transparentes muchas veces al liderazgo para que el liderazgo también tome en consideración eso. Está surgiendo y Dios puede obrar, ¿verdad? Dios puede obrar a través de ellos. ¿Algo más? No, hermano, vamos, todo está bien. Bueno, ok. Ujú. Hoy le vamos a pedir a nuestra gran anfitriona
juntamente con Roberto, hermana Vivian, nos guíe en oración, por favor. Y como siempre, antes que oren, hermana, no dejen de congregarse el día de mañana, domingo, ¿verdad? Busquen su iglesia y si no, busquen donde congregarse. No busquen iglesias de televisión, no busquen iglesias en donde puedan establecer comunión con otros, porque Dios ha dejado también la iglesia para eso, ¿verdad? Para la convivencia entre los hermanos. Hermana Bueno, Lili. entonces, oramos entonces, inclinamos nuestro rostro. Dios Padre bendito, te damos tantas gracias por la enseñanza del día de hoy de nuestro pastor. Gracias, Dios, porque tú pones en el corazón de cada uno de mis hermanos esa inquietud por saber sus dones, por querer servir. A veces no es donde nosotros queremos sino donde tú quieres que sirvamos, Padre. Queremos poner delante de ti este corazón dispuesto a servir para ti, para tu obra, para tu honra, Padre. Y gracias, Dios, por esta hermosa clase. Te pedimos que sigas bendiciendo a nuestro hermano, que bendigas a cada uno de mis hermanos y que no olviden mañana congregarse. Gracias por tu infinita misericordia, Dios, y gracias por todo lo que haces a través de estas clases. Bendito seas, Dios, en el nombre de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús. Amén.